no está estudiado todavía por este SARS-2. ¿Ok? Y tenemos también, eso va a conllevar a la ausencia de, digamos, de citoquinas como los factores de crecimiento o la interleuquina 10, ¿no? Lo que nosotros se han estudiado mucho en estos famosos ratones noqueados, ¿no? O el síndrome TRAP, que es la ausencia de TNF, muy parecido al lupus, y los procesos reactivos. Y el otro es el compromiso directo de la proteína del HLA o el polimorfismo, que va a llevar a un desequilibrio del ligamento, por ejemplo, como en el caso de la artritis reumatoide. ¿Okay? Y entonces la inducción de inmunidad y autoinmunidad, por ejemplo, el hecho de tener contacto con el herpes genital va a dar una suerte de activación de monocitos, de macrófagos y algunas células dendríticas, ¿no? Que pueden llevar y dar respuesta y facilitar la entrada del virus del HIV. Pero por el otro lado también va a generar, digamos, puede llevar a la formación de aterosclerosis y por el otro lado inducir, digamos, protoncogens y llevarnos a, digamos, a la formación de neoplasias. Y entonces diremos que los anticuerpos pueden ser normales o patógenos, ¿no? Que están relacionados con CD5, que tiene que ver con las células B, ¿no? Normalmente podemos tener nosotros factor reumatoideo sin que tengamos ningún proceso inflamatorio, pero lo generamos a bajos títulos. El anti-DNA puede estar presente en algunos eventos, como por ejemplo inducido por drogas, la isoniazida es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, cuando tenemos una codificación lineal y con pocas mutaciones en relación a IgM, esto es normal, ¿ok? Mientras que los patógenos, ante la presencia, digamos, de muchas mutaciones y están dirigidas por el antígeno prácticamente, ¿no? Tenemos una alta afinidad y una alta especificidad, y de hecho ahí sí son mensurables la presencia de factor reumatoideo o DNA, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces esa es la presencia de autoanticuerpos. Y en el caso, esta autoinmunidad puede ser órgano específica, o sea, puede haber un órgano blanco, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, o la uveitis, como les mencionaba, sin ningún otro componente sistémico, ¿no? Y actuar, y debemos actuar en el tratamiento tal cual como un problema inflamatorio autoinmune. Y puede ser no órgano específico, o sea, puede haber una variedad de anticuerpos que están dirigidos para distintos órganos o dirigidos a distintas, digamos, regiones o organelas, en el caso celular, como en el caso del lupus eritematoso sistémico. Entonces, debemos tener en cuenta esta división. Esta autoinmunidad puede ser producto de una, digamos, de la presencia de antígenos que dan lugar a una reacción cruzada. Sí, eso lo hemos visto, y ustedes también probablemente cuando han visto lo de la fiebre reumática, en el caso de lupus, lo vemos en el lupus neonatal, relacionados al antígeno Rho, o en la espondilitis anquilosante, también relacionado, digamos, a la reacción cruzada de algunas secuencias de clamidias con la cientesis o la artropatía o la enfermedad de Reiter o el síndrome de Reiter, ¿ok? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se reconocen que hay epítopes idénticos, ¿no? Y que pueden ingresar a un receptor y generar la respuesta, ¿no? Entonces, estos son anticuerpos antiproteína modificada, ¿no? Y lo hemos ubicado y son características en la artritis reumatoide, o también podemos tener, como el caso de los anticuerpos anticitrullinados,
que son proteínas que han sufrido modificaciones post-transducción, ¿no? Entonces, eso es importante que lo debemos tener en cuenta. En la secuencia de la, digamos, de la transcripción y de la transducción, allí pueden haber pequeñas modificaciones y pueden dar lugar a reacciones cruzadas en las secuencias de aminoácidos. Y de hecho, tenemos nosotros, digamos, el medio ambiente, ¿no? Tenemos un huésped susceptible y tenemos un evento precipitante. Y evidentemente, por ejemplo, en el caso de la fiebre reumática, el estreptococo A, ¿no? Hay una suerte de reacción, digamos, de un mimetismo molecular, ¿no? Y va a generar una respuesta exagerada mediada por células T. Los superantígenos no es que sean antígenos grandes, sino que son estructuras, digamos, moleculares moduladores, ¿no? Que tienen la capacidad de estimular no solamente a las, digamos, a las cadenas beta que expresan los receptores de las células T, sino que también a las cadenas beta que expresan las células presentadoras de antígeno. Entonces, en el momento de la presentación del antígeno, estimulan a la secuencia de receptores que existen, digamos, que existen a nivel de estas cadenas. Se unen en la periferia del receptor de la célula T, ¿no? Y en una estructura que no es la región hipervariable. Recuerden ustedes que todos los receptores son parte de lo que es la gran superfamilia de las inmunoglobulinas. En el tiempo, o sea, desde que nosotros somos seres humanos, en la filogenética no ha cambiado, es la misma secuencia que se mantiene. Entonces, de tal manera de que es por eso de que estimulan en una zona que no es la región hipervariable y generan esta respuesta amplificada, dando lugar a una mayor, digamos, formación de mayor número de poblaciones de linfocitos T. También tenemos las células autorreactivas. Decíamos que normalmente en la población, digamos, tenemos de un 5 a 10% de células T con receptores gamma delta, que son células maduras, pero que tienen estos receptores en su superficie. Lo normal es de que todas las células tengan receptores alfa beta. Y obviamente al dar lugar a la presencia de un antígeno que ante un traumatismo, por ejemplo, o ante una noxa, digamos, una proteína se exponga, a eso le llamamos nosotros el antígeno secuestrado, que no están presentes en la maduración de estas células T y obviamente no es reconocido, por eso es de que se forman anticuerpos contra mielina, por ejemplo, contra los RO, ¿no? Que son, digamos, proteínas que están dentro del queratinocito y que al ser expuestas a los rayos ultravioletas, estos migran y obviamente se exponen al sistema inmune. Por lo que les decía, traumatismo o infecciones a nivel ocular puede producir una oftalmopatía simpática de la uvea o una uveitis localizada, por ejemplo, ¿no? Entonces, el otro es las clonas prohibidas, que fueron delectadas, pero se han quedado allí, o, digamos, hay un procesamiento aberrante de estos antígenos. Y el otro es el mimetismo molecular, que tiene la secuencia peptídica similar, que van a hacer que se estimulen estos receptores. El otro problema es la metilación del ADN y de las histonas desacetiladas, que también van a generar autoinmunidad. Cambios epigenéticos, o sea, los factores ambientales, el tabaco,
etcétera, pueden dar lugar a un problema de autoinmunidad, como en el caso de la artritis reumatoide, se ha visto, ¿no? O en el caso del lupus, digamos, cutáneo o el eritematoso sistémico, también por los rayos ultravioleta, ¿no? Esta metilación o acetilación o fosforilación, digamos, van a dar lugar a la alteración de la etapa de la transcripción en la síntesis de las proteínas, digamos, en el caso de las histonas, ¿no? Obviamente van a alterar la programación y la estructura del ADN. También los factores hormonales, digamos, van a tener un rol bastante importante, como en el caso del lupus, el 17-beta-estradiol, o sea, la ubicación a nivel de la cadena del carbono 17-17, ¿no? También va a inducir, digamos, un bloqueo a nivel de la transducción en los RNA, microRNAs, y obviamente puede dar lugar a una hiperreactividad con la conformación de autoanticuerpos. Y esta otra parte es lo de la luz solar, digamos, por el hecho de digamos, de un fenómeno que es la piroptosis, que también lo estamos viendo en el SARS-2, digamos, va a dar lugar a antígenos intracelulares, y obviamente esto va a estimular a HELPER-1 a través de interferón gamma, y a las células B, y la generación de la presencia de anticuerpos, y también el estímulo del complemento a nivel de C1Q. Eso es importante, o sea, un paciente lúpico que estando en un estado de inactividad puede activarse, digamos, frente a la exposición de rayos ultravioleta. La autoinmunidad y hormonas. Importante, ¿por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, digamos, el embarazo mejora el proceso inflamatorio, mientras que en el lupus lo enciende, lo exacerba, lo reagudiza, inclusive puede llevar a, digamos, a un deterioro mayor de la clínica del paciente, ¿no? Esto, digamos, tiene que ver con lo mencionado a nivel del 17-beta-estradiol, ¿no? Es un fenómeno de hidroxilación, ¿no? Y si vemos aquí, vamos a darnos cuenta de cómo es el comportamiento de las células B, de las células T, en relación, digamos, a fenómenos autoinmunes. De hecho, el estrógeno estimula a las células B en el problema de autoinmunidad, generación de mayor anticuerpos o autoanticuerpos, como les decía, en el caso de lupus, ¿no? Y también en el caso de las hepatitis autoinmunes o las enfermedades mixtas del tejido conectivo, ¿no? Mientras que la caída de los estrógenos disminuye el proceso. Y esto nosotros lo hemos observado en los pacientes, por ejemplo, lúpicos, que pueden utilizar anticonceptivos, no. Y cuando lo hacen, exacerban o debutan también con lupus después del uso de anticonceptivos, ¿no? En el otro caso, vemos que los linfocitos T mayores que células B, por ejemplo, en etapas, digamos, ya tardías, o sea, en la etapa posmenopáusica, porque esta es en la etapa reproductiva, donde, digamos, la presencia de células B son mayores que células T, pero en la etapa posmenopáusica las células T son mayores que las células B. Entonces, también pueden, digamos, y ahí ya puede darse la presencia, por ejemplo, de una cirrosis biliar primaria. También podemos tener la presencia de artritis reumatoide, la presencia de síndrome de Sjögren, ¿no? Que ante digamos, el factor genético va a ser, digamos, el fenómeno o la enfermedad una enfermedad de naturaleza autoinmune. Esto, como
digamos, lo vemos cotidianamente cuando vemos a los pacientes, por ejemplo, en el caso de artritis reumatoide, como ustedes verán, por mimetismo molecular, paciente que después de haber tenido tuberculosis puede desarrollar una artritis reumatoide, sí, lo hemos visto en las historias, digamos, 6 meses antes han tenido tuberculosis y ante una situación de estrés desarrollan artritis reumatoide. También en el caso de pacientes que pueden ir, digamos, con baja actividad o en inactividad y ante la presencia de una infección urinaria a E. coli, digamos, empieza la reagudización de su problema. Asimismo, pacientes, digamos, con Epstein-Barr virus o expuestos, personas expuestas a Epstein-Barr virus frente a un factor de riesgo genético, va a desarrollar artritis reumatoide. Y como ya habíamos visto, el estreptococo beta hemolítico con respecto a la fiebre reumática. Y así por el estilo, hay varias entidades, como en el caso de la cirrosis biliar primaria, también relacionado a mimetismo molecular por E. coli. También nosotros lo evidenciamos, la presencia, digamos, de estos autoantígenos, pero que lo evidenciamos con los marcadores de autoanticuerpos. Y eso lo vemos nosotros en lo que es digamos, el perfil ENA o los anticuerpos antinucleares. Y como verán ustedes, los anti-DNA, digamos, están relacionados con el lupus, el patrón periférico, ¿no? Y con componente renal. Muy poco, casi escaso, con artritis reumatoide. Las histonas están relacionados también con lupus, los antinucleosomas también con lupus, ¿no? Y quizás en la artritis psoriásica, en el síndrome de Sjögren, están relacionados con el anti-SSA, digamos, con gran sensibilidad y especificidad. Igualmente el anti-SSB, también para síndrome de Sjögren. Y así por el estilo, nosotros vemos, en caso de lupus, por ejemplo, la presencia de autoanticuerpos relacionados con anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? También, y por el otro lado, en esclerosis sistémica, en síndrome de Cres, etcétera, están relacionados con el anticentrómero o el antiesclero70, que es un predictor de fibrosis, ¿no? También tenemos autoinmunidad tumoral, sí, relacionado con reumatología, sí, podemos tener nosotros síndromes paraneoplásicos y de hecho, digamos, se desarrollan o están previamente unos 5 a 7 años antes de que se evidencie digamos, la neoplasia, puede estar desarrollando un problema, digamos, reumatológico. Y esto es precisamente porque hay una movilización de antígenos relacionados a moléculas de clase 1, pero por reacción cruzada. Y se estimulan poblaciones de CD4, CD8 y linfocitos B. Entonces, de tal manera de que hay una relación bidireccional y preceden a su aparición. Entonces, no es extraño para nosotros, por ejemplo, encontrar una dermatopolimiositis y esta paciente luego se evidencia un cáncer de tiroides o una presencia de, digamos, polidermatomiositis con un cáncer de ovario, o en el caso de varones con también asociados, o sea, una poliartritis, digamos, que no responde fácilmente al tratamiento con cáncer de próstata o de testículo. Entonces, sí, o cáncer de pulmón también. Entonces, sí podemos nosotros tener presencia de autoinmunidad tumoral y dar lugar a una enfermedad digamos, reumatológica o una entidad paraneoplásica, ¿no? Solamente 3 cosas importantes que recordemos en la patogénesis de la enfermedad autoinmune relacionado con enfermedades reumatológicas. El sexo es un factor importante,
recuerden ustedes, es mayor en mujeres que en varones, ¿no? El fondo genético tiene mucho que ver, tiene un gran peso en el desarrollo de una enfermedad autoinmune, asimismo también relacionado con el complejo mayor de histocompatibilidad, que es diferente en los diferentes grupos étnicos, ¿no? Las células de helper tienen un rol en la autoinmunidad mediante las clonas de helper 1 y producen también una reacción de hipersensibilidad tardía, o en el caso de las células citotóxicas autorreactivas, desarrollan más raramente diabetes mellitus autoinmune insulino dependiente. La existencia en modelos experimentales, digamos, de hipermutación somática, ¿no? Procesos relacionados con autoanticuerpos reactivos. Y el otro es en la infección por virus y bacterias, resulta de una activación clonal de células B y obviamente constituyen un mecanismo para la activación de anergia o autorreactividad policlonal. Eso es importante. La policlonalidad es muy importante en la respuesta de autoinmunidad. Y acá tenemos, pues, clásicamente artritis reumatoide, ¿no? Donde vemos la participación de la inmunidad innata, ¿no? A través de la participación de células de los mastocitos, de neutrófilos inicialmente, con su degranulación, con el hecho de la metaloproteinasa, del estrés oxidativo, y luego la estimulación del macrófago para luego a través de la liberación de citoquinas, amplificar la respuesta con las células helper 17, la interleuquina 17, la estimulación, digamos, a nivel también conjuntamente con interleuquina 6 hacia la inhibición de los osteoblastos y la activación de los osteoclastos para la osteoporosis yuxtaarticular, pero por el otro lado también el hecho de la estimulación de las células B para lo que es la formación del factor reumatoideo o de los anti-CCP que van a amplificar la respuesta. Y de hecho los macrófagos, digamos, también en la perpetuación del proceso inflamatorio, en la conformación del pancreas, conjuntamente con la activación de los fibroblastos y acá nos faltó ponerle a los vasos sanguíneos, donde vamos a ver la angiogénesis, ¿no? Donde las células T reguladoras, por más esfuerzo que haya, no logran controlar la activación ni de las células dendríticas y de las células, digamos, de las células B, donde ya hay participación de la inmunidad adquirida. En la dermatopolimiositis, que es más de tipo enzimático en un primer momento, vamos a tener relación con las moléculas de clase 1, ¿no? Porque tienen que ver con, digamos, una respuesta digamos, casi de tipo viral, ¿no? Y luego ya cuando entra la participación de células dendríticas inmaduras, hay una respuesta de moléculas de clase 2 en la cual vamos a tener este tipo de lesiones en la dermatomiositis. Entonces, ¿hay polimiositis sin dermatomiositis? Sí lo hay, moléculas de clase 1. Hay dermatomiositis amiopáticas, o sea, sin polimiositis, con reacción de moléculas de clase 2, y lo usual, lo más frecuente es que tengamos ambas, tanto polimiositis como dermatomiositis. Ay, otra vez volvió a ocurrir esto. A ver, vamos a ver. Se ha puesto en pausa. No sé por qué. Se ha puesto en pausa esto. Ok. Bueno, entonces, mucho de estas, digamos, acciones descritas anteriormente también permiten tener dianas terapéuticas, y eso es lo que se está aplicando ahora con la terapia biológica en artritis reumatoide.
Y entonces nosotros tenemos, digamos, por ejemplo, a nivel de las citoquinas, tanto de TNF, de interleuquina 1, 6, tenemos ya medicamentos como, digamos, bloqueadores para este tipo de receptores y el control de las citoquinas, en la producción de citoquinas. Pero también tenemos nosotros medicamentos que están dirigidos contra lo que es, por ejemplo, a nivel de la señal, o sea, de la presentación del antígeno, ¿no? Y la señal entre tanto la estimulación de células T, tanto por la célula presentadora de antígeno o por las células B. Pero también tenemos agentes que van a bloquear directamente a las células B. Entonces, el hecho de comprender un poco el sistema inmune, su mecanismo de acción y el fenómeno de autoinmunidad, nos permite entender cómo van a actuar estas drogas en relación al control de la enfermedad. Y lo mismo sucede también con el lupus eritematoso sistémico, donde se quiere, digamos, controlar la actividad de los macrófagos y también, obviamente, a nivel del interferón gamma. De hecho, las proteínas recombinantes y los anticuerpos monoclonales son parte del tratamiento biológico, ¿no? El tocilizumab, que ustedes han escuchado mucho ahora, es un anticuerpo monoclonal que es inhibidor de los receptores para interleuquina 6, ¿no? Que teóricamente, digamos, evitaría la amplificación de mayores citoquinas, pero cuando ustedes han visto la liberación de las citoquinas, obviamente en la cascada de las citoquinas eso se tiene que emprender desde muy temprano, o sea, no tardíamente. Y por eso es que no hay respuesta adecuada al tratamiento con tocilizumab actualmente en COVID-19. Todos estos fármacos bloquean la cascada de señalización iniciada por la unión de interleuquinas a su respectivo receptor transmembrana, y obviamente también digamos, hay antagonistas para bloquear la acción de TNF, ¿no? Si vemos nosotros en su contexto en cuanto a células blanco y órganos linfoides, digamos, como factores locales, vamos a ver que tanto en la respuesta innata, digamos, inflamatoria, y la respuesta adaptativa de naturaleza autoinmune, vean ustedes el rol que juega la colchicina, por ejemplo, que es un medicamento que nosotros utilizamos en el caso de gota. Usualmente el mecanismo de acción de la colchicina es evitar la precipitación de los cristales y la estimulación a nivel, digamos, de la fagocitosis, a nivel de los polimorfos nucleares. Y entonces, obviamente, con eso estaríamos inhibiendo nosotros la liberación de interleuquina 1, pero todavía no está definido. Inclusive hay algunos reportes actualmente, me parece 1 o 2, ¿no? Serios con respecto al uso de colchicina en el caso de COVID, pero eso está allí todavía. Y el otro que está por verse es, digamos, la actividad de la interleuquina 18. Esto es en relación a la acción de la colchicina en un proceso inflamatorio, evidentemente está referido a gota, ¿no? Como un proceso de autoinflamación. Y en el caso de los corticoides, como verán ustedes, va en todo, o sea, para controlar el proceso inflamatorio y el proceso de la, digamos, autoinmune. En el caso del metotrexate, básicamente va a controlar no solamente a nivel de las células dendríticas, sino también de los linfocitos, tanto B y T. ¿Por qué? Porque está, digamos, en su mecanismo de acción, digamos, dirigido hacia digamos, las funciones de la formación o de la, digamos, de la maduración celular. Entonces, en las fases S. Entonces, y luego tenemos, por ejemplo, las anti-TNF que están más ubicados en mecanismo de acción, en la liberación de citoquinas, por las células dendríticas, como inicialmente,
o el tocilizumab en el caso de la citokina interleuquina 6, ¿no? En el control de las células dendríticas. Recuerden ustedes de que las citoquinas tienen una acción pleiotrópica, tienen una endocrina, ¿no? Y digamos también a distancia. Entonces lo que se trata es de modular esa respuesta y controlarla y bloquear los receptores. La ciclosporina que se utiliza en algunas entidades también está dirigida hacia el control, digamos, de las células T. Lo mismo la leflunomida que se utiliza en artritis reumatoide, ¿no? Y el micofenolato, el abatacept o la azatioprina están también a nivel de las células dendríticas y de las células B, también dirigidas para el control, digamos, y la amplificación de la respuesta. Lo mismo es el rituximab directamente en bloquear la acción de las células B y los antifactores de proliferación de las células B. Entonces, como verán, todo esto ha sido, digamos, nos permite también conocer los mecanismos de acción que van a tener las drogas que utilizamos en este tipo de enfermedades autoinmunes. Resumiendo, finalmente diremos que los genes y los factores ambientales, como fumar, pueden aumentar el riesgo de que un paciente desarrolle una enfermedad autoinmune. Segundo, el sistema inmunológico tiene una participación central en la patogenia de muchas enfermedades reumáticas, aunque los mecanismos específicos no son precisables. La teoría central que rige la autoinmunidad del individuo genéticamente susceptible a exposición a un antígeno propio o extraño donde se produce una respuesta inmune aberrante y enferma, o sea, digamos, no controlada. Y la formación de autoanticuerpos es característica de muchas enfermedades reumáticas, pero muchos de estos autoanticuerpos no son directamente patógenos, o sea, necesitan estar, digamos, asociados a una célula para producirlo. Los nuevos medicamentos biológicos se dirigen específicamente a partes del sistema inmunológico para detener, controlar la inflamación que causa el daño. Y los pacientes tratados con medicamentos que modifican el sistema inmunológico deben ser monitorizados cuidadosamente para detectar eventos adversos que, digamos, por sí mismos provocan este tipo de medicamentos. Así que agradeciéndolos en espera de preguntas. Ok, doctora, muchas gracias por la presentación. Voy a pasar a leer las preguntas que dejaron en el chat. La primera pregunta es, buenas tardes, doctora. Tengo la duda respecto al manejo de artritis reumatoide cuando el paciente presenta COVID-19. Un paciente que se encuentra en la fase activa de esta enfermedad con un IgM positivo y un IgG positivo, ¿debe suspender el tratamiento con metrotexate? La mejor opción sería brindarle metilprednisolona, dosis altas e hidroxicloroquina. Gracias por su respuesta. Bien, a ver, el metrotexate en realidad debe suspenderse. Porque, digamos, tiene un componente inmunosupresor justamente en las células de replicación rápida. Si es un paciente que está recibiendo solo metrotexate, debe suspenderse y de repente podemos darle no dosis altas de metilprednisolona, sino dosis solamente antiinflamatorias, que va desde 7.5 a 10, tranquilos lo manejamos. Pero, digamos, lo que hemos visto es que los pacientes que llevan hidroxicloroquina están yendo bastante bien y no hemos visto, a Dios gracias, durante estos prácticamente 6 meses que llevamos, digamos, algún paciente con problema reumatológico y en tratamiento con inmunosupresión que haya tenido problemas de esta naturaleza. Hemos tenido pacientes con COVID, sí, hemos tenido pacientes lúpicas, hemos tenido 3 pacientes lúpicas, pero digamos, han salido bien, increíblemente han salido bien, no se han complicado. Así que allí lo que se recomienda es
retirar los inmunosupresores, los DIMARS, o sea, sean estos sintéticos, o sea, la terapia biológica. Inmediatamente debe ser retirado y continuar con, digamos, la terapia no inmunosupresora, sino inmunoreguladora, como en el caso de la hidroxicloroquina y la prednisona a dosis antiinflamatorias. Ok, doctora, muchas gracias. Aquí tenemos una última pregunta, que es sobre la polidermatomyositis. ¿Podría decirnos sobre la tasa de mortalidad de esta enfermedad y qué tanta efectividad y progreso tiene su tratamiento? He visto que en algunos casos es tan agresivo que los tratamientos no son tan efectivos. ¿Cómo se comporta el sistema inmunológico en estos casos? Gracias. A ver, nosotros, la pregunta tiene dos partes. La primera parte es en relación al pronóstico del paciente con polidermatomiositis. Va a depender mucho del manejo inicial. Muchas veces no hacemos el diagnóstico del síndrome, de la enfermedad, digamos, antisintetasa, cuando hay mayor compromiso pulmonar. Es muy importante establecer ese diagnóstico. Segundo lugar, el paciente, digamos, podemos verlo clínicamente, podemos tener predictores, digamos, de alta actividad o con un mayor índice de actividad que puede inclusive ser de un mal pronóstico si no intervenimos, es cuando hay compromiso de los músculos de la lengua, o compromiso de los músculos del cuello, y obviamente va a haber compromiso de los músculos intercostales. Entonces ahí tenemos que actuar rápidamente con pulsos de metilprednisolona y luego, digamos, poderlos sacar ya sea con metrotexate, y si tiene dermatomiositis, incluir la hidroxicloroquina. Entonces, hay una buena respuesta en estos pacientes, ¿no? Y obviamente, si nosotros tenemos tardíamente el diagnóstico, digamos, en cuanto a edad, una paciente posmenopáusica, con mayor de 50 años, por ejemplo, o sobre los 45, en la aparición de este problema, definitivamente buscar un paraneoplásico, indagar, y no sería extraño que lo encontremos. Entonces, muchas veces este tipo de pacientes son los que tienen mayor problema para la respuesta al tratamiento cuando están asociados a síndromes paraneoplásicos. Se han visto casos en los cuales, por ejemplo, la historia de un paciente con problema de próstata y otra paciente con problema de tiroides, al ser retirada la tiroides o la neoplasia de la tiroides, y en el caso de la señora, y en el caso del varón, la próstata, la polidermatomiositis mejoró ostensiblemente. Y entonces, por eso es muy importante buscar la asociación con este tipo, digamos, que no sea un síndrome paraneoplásico. Agradecerles a ustedes y obviamente la imagen final que puse en mi exposición, que espero que haya sido entendido y que se haya comprendido lo que queríamos decirle. El mensaje final fue que veamos a todos con rostro humano, pero a su vez a nuestros pacientes con rostro humano, pero a su vez también que los demás ojalá puedan vernos con ese mismo rostro humano, a cada uno de los médicos que están ahorita trabajando, a cada uno de los que se están formando para ser médicos, ¿no? Y esta pandemia creo que nos está llevando a dos cosas fundamentales. Uno, haber dado un salto enorme de más, creo que de 10 años en cuanto a modernidad, porque estamos utilizando todo lo que es la tecnología de la informática en relación a la educación, ¿no?
y en relación a nuestra relación médico-paciente. Y por el otro lado, también creo que ustedes, como estudiantes de medicina y en el grupo, digamos, de la familia de médicos en general, son lo mejor de la sociedad. Y por lo tanto, la reflexión es de que ustedes están a la vanguardia, digamos, de lo que son estos cambios en la modernidad, y esto no debe retroceder, por un lado, y por el otro lado, deben cuidarse, porque finalmente ustedes van a reemplazarnos a nosotros. Ya nosotros ya no podemos decir que tenemos un tiempo de vigencia. Ya este virus ha modificado nuestro tiempo de genéticamente programado para morirnos. Ahora ya no tenemos programado eso, pero los que quedan son ustedes. Y si hay algún interno allí, definitivamente no estamos de acuerdo que los hubieran sacado a los internos afuera, porque ellos van a reemplazar a este grupo de médicos que ya están agotados, que se viene trabajando más de 6 meses en esto. Pero también les encargo grandemente que ustedes eduquen a la población, eduquen en el sentido de que deben cuidarse, seamos unos educadores cada uno potencialmente para el resto. Y en la medida que les sea posible, por favor, cuídense. Porque como les repito, ustedes van a tener que reemplazarnos en esta guerra cuando haga falta las manos. Así que eso no es raro en la tradición de San Fernando. San Fernando puso héroes anónimos en la guerra con Chile. El más destacado en su inmolación fue Daniel Alcides Carrión. Pero los estudiantes de medicina son muy valiosos. Así que chicos, muchas gracias por su invitación y bueno, siempre vamos a estar allí. Y lo más importante, ayer con sus delegados, realmente lo importante es levantarse de donde uno se encuentra. Lo importante es salir y resolver los problemas. Y de hecho, por eso es que estamos aquí el día de hoy. Muchísimas gracias.